Vamos a ver en este video algunas aplicaciones medio directas de lo que acabamos de aprender, ¿sí? Tienen que ver más que nada con el cálculo de los lados o ángulos faltantes en un triángulo. Así que vamos a empezar con el primer problema que tenemos, ¿sí? Que dice, lo pongo en pantalla, dice: en el triángulo ABC recto en A, se sabe que el segmento AC mide 4 centímetros y el ángulo B mide 30 grados. Determinar el perímetro y el área del mismo. Es un problema bastante directo, en donde siempre, y esto es en todos los problemas en realidad, conviene hacernos un dibujo de análisis o una figura de análisis, ¿sí? Los dibujos de análisis son dibujos que por supuesto no son precisos, es decir, no es necesario que yo haga un dibujo en donde el segmento AC mida exactamente 4 centímetros, sino que es simplemente un esquema que me ayuda a razonar, a pensar, ¿sí? a interpretar el dibujo en los términos que yo quiera, en los términos que yo decido o deseo. Entonces lo que vamos a hacer es un triángulo, ¿sí? Como dice ahí, que es recto, así que yo me voy a dibujar un triángulo por acá, ahí vamos, más o menos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de figuras aproximadas, ¿sí? O figuras de análisis. Tenemos como dato que es recto en A, por lo tanto yo acá le voy a poner el nombre A, y bueno, B y C van a ser esos dos. Fíjense que es indistinto si B y C son este y este, o pongo B acá y C acá, ya que después voy a ir ubicando los datos, ¿sí? Según lo que me convenga. Y si B no era este y era este, lo único que tengo que hacer es como torcer, ¿no? El triángulo y listo. Tengo el mismo triángulo, pero puesto en otra posición. Bueno, tenemos que el segmento AC mide 4 centímetros, ¿sí? Así que esto lo voy a colocar acá, ¿sí? Este 4 lo voy a poner acá. No voy a poner las unidades, salvo que sea estrictamente necesario, ¿sí? Es decir, que tenga una en centímetros y otro en metros. Y después lo que sí voy a hacer es colocar las unidades en la respuesta, que sí es muy importante. Y finalmente tenemos el ángulo B, que es este que está acá arriba, que mide 30 grados, ¿sí? Así que a este le voy a poner un 30 grados ahí chiquitito. Muy bien, una vez que tenemos los datos colocados en nuestro dibujo, nos piden, ¿sí? El perímetro y el área. Yo acá me voy a anotar, me piden el perímetro y me piden el área. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados, ¿sí? O la suma de las medidas de los lados, ¿no? Entonces necesito conocer las medidas de los tres lados, ¿sí? Y el área se calcula mediante una fórmula. Si ustedes no recuerdan, el área del triángulo, que lo voy a poner por acá, se calcula haciendo el producto entre la base y la altura dividida entre 2, ¿sí? Recordemos que la base es cualquier lado y la altura es el lado perpendicular, o sea, el segmento perpendicular a la base elegida que pasa por el vértice opuesto, ¿sí? De manera general, si nosotros tenemos un triángulo así y tomamos que esta, por ejemplo, es la base, esta medida va a ser la altura. Recuerden que la altura es perpendicular a la base. En el caso de los triángulos rectángulos, lo que ocurre es que como tenemos un ángulo recto, si tomamos uno de los catetos como base, el otro cateto va a ser altura. Así que en ese caso no hay inconveniente, no hay dificultad, al contrario, es más sencillo que un triángulo cualquiera. Ahora, si tomamos la hipotenusa como base, ya ahí me complico porque la altura la tendría que sacar así, ¿sí? Y obviamente que no me conviene tomar base un cateto y altura el otro cateto. Bueno, vamos a empezar entonces a plantear lo que necesitamos. Entonces, una vez que tenemos planteado el dibujo, la figura de análisis, lo segundo que tenemos que hacer, ¿sí? O lo tercero, porque uno sería leer el problema, después habría que hacer el dibujo, y lo otro que tenemos que hacer es empezar a identificar los nombres de los lados. Si nosotros vamos a elegir este ángulo de acá, recordemos que el cateto opuesto es el que está enfrente. Luego puedo colocar la hipotenusa, o en realidad puedo colocar la hipotenusa en cualquier momento, porque la hipotenusa es la que está frente al ángulo recto, con lo cual acá voy a poner la hipotenusa. Y el adyacente es el que está pegado al ángulo, es decir, es este que está acá. Muy bien, entonces vamos a ver. Nosotros queremos calcular todos los lados, porque el perímetro implica calcular todos los lados. Entonces, vamos a empezar por calcular el adyacente. Para calcular el adyacente, entonces vamos a poner acá cálculo del adyacente.
Para calcular el adyacente, vamos a tener en cuenta que nosotros tenemos como dato el opuesto, ¿sí? Tenemos como dato el opuesto. ¿Está bien? Y queremos calcular el adyacente. Entonces tenemos opuesto, es el dato, ¿no es cierto? Y lo que queremos calcular es el adyacente. Entonces necesitamos buscar una razón trigonométrica que use opuesto y adyacente. La que usa opuesto y adyacente es la tangente. Recordemos que la tangente del ángulo alfa se definía como el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, si recordamos esto, ya tenemos un planteo sencillo para calcular el adyacente. Entonces vamos a poner tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Bueno, el ángulo alfa mide 30 grados, así que me va a quedar tangente de 30 grados. Es decir, empiezo a reemplazar, ¿no es cierto? El ángulo alfa mide 30 grados. Vamos a ver todo lo que podemos reemplazar. Vamos a poder reemplazar el alfa y vamos a poder reemplazar el opuesto. El adyacente me va a quedar como incógnita. Es decir, que me va a quedar entonces tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es 4, y el cateto adyacente, que lo vamos a dejar así, ¿sí? CA. Bueno, como esto es una incógnita, lo que hago es proceder como si fuera una ecuación, ¿sí? Lo que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando, o dicho de otra manera, puedo multiplicar a ambos miembros por CA, ¿no? O por la medida de CA. Esto es una abreviatura, digamos, ¿no? Entonces obtendría cateto adyacente por tangente de 30 es igual a 4. Y finalmente, tangente de 30, que es todo una misma cosa. Esto es algo también complicado porque la notación es incómoda. Tangente de 30 es todo una misma cosa. Yo no puedo separar esto, ¿sí? Lo voy a pasar dividiendo. Es decir, que me va a quedar 4 dividido tangente de 30. Y esto lo tengo que resolver con la calculadora. ¿Por qué lo tengo que resolver con la calculadora? Bueno, simplemente porque la calculadora me guarda los valores de todas las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a colocar 4 dividido tangente de 30 en la calculadora y me da un valor. Yo voy a aproximarlo el valor. Como me dice 6,9282, etc., voy a poner que es aproximadamente 6,93. El cateto adyacente mide 6,93 centímetros. Le voy a poner porque, ¿sí?, es la unidad de medida. Y también me lo voy a poner acá, 6,93 centímetros. Probablemente, ¿sí? Probablemente, no quiere decir que sea así, hayas hecho la cuenta y te haya dado otro resultado, ¿sí? Por ejemplo, te pudo haber dado menos 0,62. Si te dio menos 0,62, quiere decir que en tu calculadora tenías puesto el modo radianes. Tenés que cambiarlo al modo deg, ¿sí? Esto se puede hacer dependiendo de la calculadora. Hay que investigar la función de cada una de las calculadoras, pero asegurarse de que esté en el modo deg, ¿sí? Y también te podría haber dado, de repente, 7,85. Si te dio 7,85 lo tenías en el modo de grados centesimales. Esto también es incorrecto, ¿sí? Así que muy importante tener la calculadora en el modo que corresponde, ¿sí? Para que me dé 6,92, y etcétera. Entonces ahí calculamos el adyacente. Vamos a calcular ahora la hipotenusa. Lo voy a hacer por acá. Cálculo de la hipotenusa. Muy bien, para calcular la hipotenusa, esto ya no lo vamos a usar, ¿sí? Tenemos el opuesto y queremos calcular la hipotenusa. Tenemos el opuesto, lo voy a anotar por acá, y queremos calcular la hipotenusa. Opuesto e hipotenusa. También tenemos el adyacente, voy a decir esto, pero yo sugiero no utilizar valores que han sido calculados en el procedimiento. ¿Por qué? Porque si bien esto no es algo, digamos, no es algo grave, si este resultado llegara a estar mal por alguna razón, todos los resultados calculados con este también van a estar mal. Es decir, si se puede evitar utilizar algún valor ya calculado previamente, lo hago, ¿sí? Simplemente por una cuestión más que nada de ser precavido. No es que no se puede hacer. Se puede, pero si este valor está mal, todos los demás también van a estar mal. Bien,
Entonces vamos a buscar una razón trigonométrica que tenga opuesto y que tenga hipotenusa. Claramente esa razón es el seno, ¿sí? El seno del ángulo alfa, ¿sí? Se calcula haciendo el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Veamos que podemos reemplazar alfa, o sea, seno de 30 grados, es igual el cateto opuesto, que es 4, ¿sí? Dividido la hipotenusa, ¿sí? Y nuevamente acá tenemos el mismo caso que teníamos antes, ¿sí? La hipotenusa la voy a pasar multiplicando. Y finalmente el seno de 30 lo voy a pasar dividiendo. Es decir, me va a quedar 4 dividido el seno de 30. Y a partir de acá voy a saber cuánto es, en forma aproximada, la hipotenusa. Haciendo 4 dividido seno de 30, voy a obtener el valor que corresponde, que es 8 centímetros. 8 redondo da, ¿sí? Muy bien. Ahí entonces tenemos el valor de la hipotenusa. Veamos que el problema ya casi que está resuelto. Lo único que tengo que hacer es calcular el perímetro y el área, en este caso. Así que lo que vamos a hacer es calcular justamente el perímetro. Lo voy a hacer por acá. ¿Está bien? Vamos a calcular el perímetro, que recordemos que el perímetro es la suma de los lados. Con lo cual, lo que tendría que hacer es sumar la hipotenusa más el cateto adyacente más el cateto opuesto, y esto me da un total de 18,93 centímetros. Es decir, que el perímetro es 18,93 centímetros. Y esto obviamente que está aproximado, porque bueno, porque acá hicimos una aproximación. Y en cuanto al área, al ser base por altura sobre 2, puedo tomar la base como el opuesto y la altura como el adyacente, es decir, me va a dar 4 centímetros por 6,93 centímetros, todo eso dividido entre 2. Y fíjense que acá el área, ¿sí? Al tener centímetros por centímetros, me va a quedar centímetros al cuadrado, que es la unidad de medida que corresponde al área, ¿sí? En este caso, 13,86 centímetros cuadrados. De esta manera, ¿sí? Es que calculamos, ¿sí? El área del triángulo que nos apareció ahí. Muy bien. Bueno, entonces ahí hemos completado la resolución del primero de los problemas que nos proponen. Vamos a pasar en la próxima a hacer uno más.